Buenas tardes. Decía que bienvenidos a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Hoy en esta sala tan querida para nosotros, que hemos denominado como una en la bolsa que conocía nuestro presidente Manuel Pizarro, la Sala Nórdica, que actualmente se está integrando por la mejor colección de libros de historia del derecho de España, que se está colocando en este momento, la colección de José Antonio. Entonces, con este marco ahora mismo entre cajas y no cajas, vamos a iniciar la sesión, que tradicionalmente las de la sexta son todas online, pero que en esta ocasión va a ser híbrida. También lo será la última de cierre en el mes de junio, que se anunciará oportunamente. Y para celebrar que nos vemos las caras más allá de la pantalla, que es lo que nunca hacemos, tenemos hoy una sesión absolutamente de lujo. He de decir que la dirige Ignacio Siñes. Fue de él la idea del tema. Yo le pedí un tema y este fue el que hizo, y fue quien ha traído a esta maravilla de ponentes que hoy vamos a tener el lujo de escuchar. Entonces voy únicamente a presentarles. Juan Ignacio Siñes es muy modesto, porque decía, no, yo soy letrado de Justicia y además soy académico correspondiente. Es muchísimo más. Yo he cogido aquí un resumen y no te digo todo lo que es. Bueno, es doctor en Derecho, dirige la sección de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados, es miembro activo de la sexta sección de Derecho Internacional Privado de la Academia, es profesor visitante de muchísimas universidades extranjeras, entre ellas el Colegio de Brujas, es autor de numerosas publicaciones, especialmente en Derecho Procesal de la Unión Europea, y es un gran amigo y gran persona. Dirige también la Academia de Práctica Jurídica Europea, que lleva una andadura ya de ¿cuántos años? 6, 7. 7 años, es de una forma maravillosa. Y él, después de la breve presentación que voy a hacer, será quien dirija la sesión. Y en fin, y rodeados ya lo digo, por la biblioteca de José Antonio Escudero tan maravillosa, que estoy impresionada. Pensar que todo esto lo tenía en su casa es una maravilla. Pues yo creo que no podemos tener mejor sitio. El tema del que vamos a tratar es la competencia y regulación de los mercados digitales hacia un cambio de paradigma jurídico, como pregunta, con el cambio que supone el nuevo derecho de las plataformas, que ha sido quizás el hito fundamental de la 9ª legislatura de la Unión Europea en materia de derecho digital. Y para ello tenemos dos ponentes de lujo, como suelen ser siempre los de la sexta, pero hoy especialmente cualificados. Sexta sección de la... Sí. Aquí nos llamamos por el ordinal, que si la 12, que si la sexta, que si la 2, ¿sabes? Es un poco para iniciados, ciertamente. Y tenemos como ponentes, que será el orden de intervención, primero a Fernando Castillo de la Torre, que es director del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, nada menos, consejero jurídico principal, donde dirige el equipo de competencia y fusiones desde 2020. Ha trabajado en los servicios jurídicos desde 1996 y en los equipos de mercado interior, competencia, relaciones exteriores, agricultura, pesca, sanidad animal y vegetal. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en Madrid, graduándose en ambas especialidades. Posteriormente realizó estudios de posgrado en el Colegio de Brujas. Todos, eso iba a decir todos, sí, eso es cierto. Trabajó en el gabinete del presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido agente de la Comisión en más de 500 asuntos. La Comisión, o sea, la experiencia es extraordinaria, en particular en más de 300 en materia de derecho a la competencia, entre ellos los más importantes de los últimos 20 años. Tiene un gran número de publicaciones en derecho a la competencia, esencialmente, y en control judicial y litigación, así como en las relaciones exteriores de la Unión Europea y mercado interior. Su coponente es Alfonso Lamadrid de Pablo, socio y director de la Oficina de Garrigues en Bruselas y profesor en el Colegio de Europa de Brujas, licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU y máster por el Colegio de Europa y por la Universidad de Harvard. Participó en aproximadamente un centenar, pese a su juventud, en centenar de asuntos entre los tribunales de la Unión Europea, incluyendo algunos de los más relevantes. Luego he de decir en mercados digitales. Los más importantes. En 2024 recibió el premio Global Competition Review al mejor abogado de litigios de derecho a la competencia a nivel mundial. Este es nuestro nivel de ponentes hoy.
Y he de decir que además son educadísimos, porque donde de lo que no van a hablar era de lo que tenían que hablar, que es de la sentencia Google, donde fueron los dos componentes. Pero como puede que haya una diferencia de opiniones al respecto, aquí se ha pactado que se va a hablar de otras cosas y no de esto. Aunque quizás luego tú des la fecha, por lo menos, ¿no? Para que se tengan el material didáctico. Y con ello te dejo dirigir la jornada. A mi dirección no me corresponde ninguna, me corresponde la moderación, tal y como se señala en la invitación. Por mi parte, solamente muy brevemente decir gracias, Ana, gracias por permitirme justamente atraer a la academia, que creo que es lo importante, a tanto a Fernando como a Alfonso, y gracias respecto a la presentación que ha hecho de mí, lo que más me ha interesado es lo de a mí. Todo lo demás era absolutamente obviable. En cualquier caso, he preguntado a los dos ponentes si podía revelar la razón por la cual pensé en traerles a la academia, y es que justamente cuando me planteé la cuestión, Ana, leo en El País una noticia relativa, vamos, cuyo titular era algo más o menos como los grandes juristas encargados de la litigación en sectores digitales son dos españoles, ¿no? Y uno de ellos era Fernando y el otro ya era Alfonso. El artículo destacaba igualmente que son grandes jugadores de baloncesto, lo cual me atrae también mucho más, pero digamos... En sentido físico. O lo fueron al menos, ahora estamos todos bajos de forma. Pero en cualquier caso, eso es lo que motivó, de alguna manera, pues que pensábamos en este tema, que desde luego pues, es de lo más actual, que tiene muchas variantes, tiene muchas parcelas, muchos ámbitos. Uno de ellos probablemente es al que se refería el artículo, que es la litigación tan intensa que ha existido en el medio tecnológico ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que no sé si ellos van a abordar o no, eso ya se lo dejo a ellos, que decían que hagan lo que deseen. Y después también pues todo lo que es las dimensiones respecto al DMA y al DSA, que a eso que entiendo que sí que se van a referir. De modo que por mi parte solamente agradecerles que hayan hecho el esfuerzo de venir. Yo he venido también desde Luxemburgo justamente para corresponderles en ese esfuerzo y nada, no tengo nada más que añadir salvo el darle la palabra. Creo que por acuerdo entre ambos ponentes pues va a ser primero Fernando el que tome la palabra y después pues será Alfonso. Muchísimas gracias. Fernando, que tú vas a hacer lo que es una introducción, ¿no? Una introducción a lo que es el derecho digital de los mercados y en el orden de competencia en las últimas legislaturas, especialmente para centrar ya la ley de mercados digitales. Sí, gracias. Muchísimas gracias a la Academia por la invitación, a Ana, a Ignacio por haber pensado en el tema y los ponentes. Lo que nos diferencia, aparte del baloncesto y el Colegio de Europa, es Harvard. Ellos dos estudian en Harvard y yo no. Pero, en fin, espero que pueda compensar de alguna manera no haber estado en Harvard. Más o menos lo que hemos puesto un poco de acuerdo en tratar hoy, precisamente hemos hablado de ese cambio de paradigma. Lo que vamos a intentar es hablar un poco de los conceptos, no necesariamente centrarnos en casos individuales, aunque sin duda algunos se van a mencionar, y al hilo del debate o de la conversación, pues sin duda hablaremos de uno o de otro, pero tener un poco una perspectiva cuando hablamos de cambio, cómo ha evolucionado en los últimos 20 años, hasta ahora mismo en los últimos cambios recientes, el derecho aplicable, por así decir, a las plataformas digitales. Antes realmente no había derecho aplicable, era más bien el derecho de competencia, pero cómo pues el derecho de competencia en algunos casos se constata que hay nuevos sectores donde algunos conceptos que parecían bien establecidos hay que adaptarlos, hay que reconsiderarlos, y los límites que ese ejercicio intelectual tiene o ha tenido, y cómo eso conduce precisamente a un cambio hacia una reglamentación, el DMA en particular, y cómo eso también, pues en algunos casos, conduce a unos cambios en el propio quizás derecho. Eso quizás va a hacerlo un poquito más Alfonso. Yo en mi primera parte, un poco coordinado, voy a intentar llevaros pues a través de ese proceso intelectual en los últimos 20 años que lleva finalmente hasta en 2020 hasta la propuesta sobre la ley de mercados digitales, que luego es adoptada posteriormente por los colegisladores, y que, bueno, pues como digo, es el resultado de una serie de reflexiones y plantea una serie de problemas que quizás va a abordar un poquito más Alfonso. Y como no estamos de acuerdo en muchas cosas, pues sin duda quizás lo más interesante en el debate sea posteriormente pues contrastar opiniones, ¿no? Porque, bueno, porque supongo que a lo mejor estaré en desacuerdo con algunas cosas que él diga y ya os lo haré saber. Y sin duda también estarán en desacuerdo con algunas cosas que yo diga al principio. Vamos un poco, pues, como digo, hacia atrás, quizás un poco el inicio de todas las reflexiones de las especificidades, por así decir, en torno a esas especificidades de algunos sectores digitales. Quizás con los asuntos con Microsoft, ¿no? A principios de los años 2000. En el fondo no es totalmente, porque ahora cuando hablamos de
de mercados digitales, son más bien servicios. Luego hemos tenido muchos asuntos que tienen que ver con la industria del IT, como Intel o Qualcomm, no son específicamente tan relevantes para lo que vamos a discutir hoy. Pero ya pues en el asunto Microsoft pues ya empezamos a ver una serie de prácticas. Recordemos una decisión en 2004 sobre la puso de posición dominante. Pero ya, por ejemplo, se empezaba a hablar de interoperabilidad. Es el primer asunto realmente donde se empieza a hablar. Había habido un asunto anterior, IBM, que se cerró en los años 80, a principios de los 80, pero es el primer asunto donde hay una decisión formal de la Comisión, pues constatando que la falta de interoperabilidad puede constituir un abuso de posición dominante. Y luego había también otra práctica que vamos a ver ocurre precisamente más, por así decir, en los mercados digitales, que es el bundle, el tying del Windows Media Player con el sistema operativo. Ya veíamos esa primera situación en la cual pues, un sistema operativo era un poco el núcleo a través del cual pues, se intentaban prácticas anticompetitivas por parte de empresas tecnológicas, por así decir. Pero es verdad que eso no era más que los inicios, en el sentido que no había realmente en ese momento una reflexión de principio sobre es que estos mercados son especiales. Incluso, por ejemplo, las Merger Guidelines, las directrices de 2008 sobre concentraciones, la palabra ecosistema no aparece. Ahora mismo estamos hablando de ello en alguna serie de asuntos ante el tribunal en particular. Quizás voy a referirme a eso posteriormente, ¿no? El punto booking en particular. Pero en 2008 ni aparece y Network Effect, los efectos de red, pues aparecen un poco así de pasada, dos veces. Es decir, que incluso en 2008, en un proceso complejo de reflexión sobre cuáles eran un poco los elementos que debían servir a evaluar concentraciones, prácticamente la idea de plataformas casi no existe. Empieza a hablarse de two-sided markets, de mercados bifaces y demás, pero bueno, todavía son inicios y tentativas. Pero poco a poco, sobre todo quizás en la década de los 2010, empieza a haber una serie de asuntos, ¿no? Con suerte diversa y sobre todo un poco tres asuntos que son los que posteriormente pues, van a dar más lugar a una reciente jurisprudencia, los asuntos Google, las decisiones en 2017, 18 y 19, pero tienen por supuesto una vía anterior, todo un proceso administrativo bastante largo y pues precisamente a raíz de estos asuntos y otros asuntos que se cierran de diferente manera a través de compromisos en algunos casos, pues empieza a haber una discusión más de principios sobre, bueno, es que el derecho de competencia es eficaz contra algún tipo de prácticas o no, etcétera, ¿no? Y eso va a dar lugar pues, a una reflexión mucho más profunda. Básicamente la Comisión se da cuenta de una serie de características especiales, donde quizás los conceptos normales de mercado, de mercados diferentes, mercados separados, donde no hay quizás necesariamente o hay pocas relaciones entre los diferentes mercados, pues hay que reconsiderar. Y esto, en un informe de 2019, sobre todo bastante importante, la Comisión en un momento determinado, tras adoptar algunas decisiones también, pues encarga a tres sabios, por así decir, hacer un informe, y hay un famoso informe de 2019 sobre la aplicación del derecho de competencia a los mercados digitales, que ya pone de relieve en un informe, pero eran cosas conocidas, pues algunas características de estos mercados, los extremos return to scale extremos, en el sentido de que lógicamente los efectos de escala son muchísimo mayores, coste de producción marginal es mínimo, al mismo tiempo pues el alcance mucho mayor, todos los efectos de red, porque para que un competidor entre en el mercado no hace falta hacer un mejor producto, es que si la gente no lo utiliza pues no sirve para nada y eso produce algunas barreras, produce problemas de contestabilidad, algunas posiciones de mercado, etcétera. También el papel creciente de los datos, donde cada vez más pues el poder acumular datos sobre nosotros, ¿no? Es en sí mismo un parámetro de competencia, pero también una ventaja importante y un obstáculo importante para quien quiera entrar en los mercados. Y la aparición de fenómenos que empezamos a llamar los ecosistemas. Ecosistemas, por supuesto, es un concepto importado de la biología, por así decir, pero que intenta reflejar, y todavía no es un concepto claramente determinado y definido. Hay una tentativa de definición precisamente en la sentencia Google Android de primera instancia que se retoma en las directrices sobre definición de mercados del último año. Pero la idea es que hay algo especial en este mundo digital que no se puede realmente articular o no, en los cuales los conceptos tradicionales no se aplican demasiado bien.
mucha gente que ha intentado definiciones diversas, pero está un poco el feeling, el sentimiento de que es algo diferente. Uno se puede poner en desacuerdo exactamente con los conceptos que hay que utilizar, pero sí que hay algo nuevo. Y por otro lado, otra constatación controvertida que hace la Comisión es que son además mercados donde hay una tendencia casi, no solamente a una posición dominante y a veces casi inexpugnable de algunos operadores, sino a una tendencia a comportamientos anticompetitivos, en el sentido de que realmente se constata que es que prácticamente pues, todas las empresas tecnológicas en una serie de mercados de alguna manera intentan proteger su posición a través de tácticas que la Comisión considera sospechosas en algunos casos. Como digo, dan lugar a decisiones, en otros a compromisos, en otros casos ha habido también actuaciones a nivel nacional. Evidentemente, en ese momento se cuestiona es que el derecho de competencia es suficientemente eficaz para luchar contra este tipo de prácticas. Y la idea es que no, que hay que revisar una serie de conceptos, cómo se analizan quizás en el propio derecho de competencia algunas nociones, pero también en un momento determinado, y es un poco, a lo mejor hay que adaptar otras soluciones más allá del derecho de competencia. Y por ejemplo, nociones como el consumer welfare, el beneficio de los consumidores, que se había interpretado de manera más o menos, por algunos estricta, por otros más amplia, pero uno se da cuenta que el intentar evaluarlo cuando tienes tantos mercados interrelacionados es extremadamente complicado. Esto, por otro lado, da lugar a reflexiones sobre cuestiones probatorias. Claro, si resulta que tienes que probar efectos con tantos mercados, es casi imposible. Y si el nivel de prueba es elevado, es prácticamente imposible probar casi nada. Y cuando intentas hacerlo, pues Alfonso y otros abogados intentan hacerlo todavía más difícil para que la Comisión no lo pueda hacer. Luego, ya hay un montón de facetas en los diferentes mercados, una interdependencia también local, hace también que el instrumento tradicional en todo análisis de derecho de competencia y sobre todo en abusos de posición dominante, que es de lo que más vamos a estar hablando, más que de artículo 102, más que 101, pues realmente no pueda simplemente definir un solo mercado, a veces hay varios interrelacionados, como cuál es la dinámica entre los mercados, etcétera. Y entonces hay que intentar, pues, conceptualizar cómo hay que definir esos mercados y cómo hay que actuar en esos mercados. Entonces empieza un poco a pensar si tenemos que importar pues, nociones sobre los after sales market. Había una cierta jurisprudencia y práctica en torno a situaciones en las cuales bueno, pues uno está pillado ya en un ecosistema porque yo utilizo este producto y cuando necesito una pieza de repuesto, pues tengo... Claro, todo esto es un poco artificial, pero se trata de intentar siempre, cada vez que uno hace una nueva actuación en derecho, intentar hacer analogías con supuestos de hecho ya existentes en la jurisprudencia, ¿no? Pero eso, de nuevo, se trata de considerar y conceptualizar este tipo de situaciones. Por otro lado, también el poder de mercado, tal como se definían antiguamente, cuotas de mercado, etcétera, pues de nuevo, pues da uno cuenta que esto realmente no es suficiente, que las barreras a la entrada tienen diferente tipo de contenido, la cuestión de los datos, por ejemplo, la acumulación de datos, que da una gran ventaja competitiva. Entonces, hay que a lo mejor también medir el poder de mercado de manera diferente. Hay también un cambio. Yo siempre, aunque en el título pone paradigma, yo siempre digo que se sobreusa la expresión. Pero bueno, está bien para que la gente venga, porque si no pongo el cambio de opinión, pues parece que no es tan importante como paradigma, será importante. Pero sí que hay, incluso en aquellos que han estudiado el derecho de competencia en el punto de vista de decision theory y el error cost, pues también hay una reflexión sobre que tradicionalmente, en la escuela de Chicago tradicional de competencia, el error cost era que, en principio, en caso de duda, mejor no intervenir porque los mercados se autocorrigen y dejar pasar una posible infracción del derecho de competencia no es tan grave como intervenir, los que están habituados el error tipo 1 y tipo 2, ¿no? Que el intervenir y prohibir una conducta, porque eso va eventualmente a desincentivar conductas paralelas y, en teoría, desde el punto de vista económico, eso es peor. Hay una reconsideración de esa realidad y la constatación de que probablemente en estos mercados esa idea de que los mercados se autocorrigen y que en caso de duda no intervengamos porque de todas maneras la posición de monopolio, de posición dominante es quizás efímera y va a haber alguien que va a entrar más tarde, pues también se reconsidera bastante. En el sentido de que, bueno, ya se empieza a decir, no, estos son mercados donde una vez
que uno ha llegado a monopolizar o tener una posición dominante, es muy, muy complicado que haya alguien que pueda entrar. Es un debate, por supuesto. Otros, generalmente, como digo, es un poco las reflexiones que tienen las instituciones, pero también hay quien opinaba, no, en realidad estos mercados no son tan diferentes y lo que va a ocurrir es que va a haber, explicar un poquito más tarde, una competencia por el siguiente mercado. No se trata tanto de atacar la posición en ese mercado, sino que a lo mejor, como hablamos ahora con el mercado de search, de busca en Internet, pues ahora tienes inteligencia artificial, es un mercado que sustituye a otros. Pero bueno, eso, lo que hay sin duda es un debate sobre eso y también un debate en torno a la carga de la prueba. Es un tema que me interesa bastante a Alfonso, es decir, que en un momento determinado pues se llega a tener la idea de que bueno, hay determinadas situaciones donde en principio hay que prohibir y la carga de la prueba es la empresa que te demuestre que esto es pro-competitivo, pro-eficaz, etcétera, etcétera. Es más bien la idea de que hay que ir hacia un sistema que aligere la carga de la prueba y que más bien sea casi más la solución por defecto sea más bien que es la empresa quien se tenga que defender, por así decirlo. Un poco simplificando. Pero sí que hay conceptualmente un cambio importante de enfoque. Y eso me lleva un poco a mis casi últimas reflexiones para darle un poco la palabra a Alfonso. Precisamente está la idea de competencia por el mercado y en el mercado. Entonces, por el mercado, en algunos casos, significa que los ecosistemas, hablando de manera general, en principio también han creado grandes beneficios. Y ese es un poco el dilema que tienen los reguladores, es en grandes empresas tecnológicas han creado también muchos beneficios para la sociedad. Por un lado, esa posición dominante también nos damos cuenta que a través de sucesivas innovaciones tecnológicas puede cuestionarse, no tanto directamente en el mercado, sino con un nuevo producto que todavía ni imaginamos, que va a sustituir al anterior. Y que ese tipo de innovación y de cambio tecnológico hay que defenderlo o por lo menos asegurarse que puede ocurrir. Por otro lado, también hay otro fenómeno y es que es la competencia en el mercado. Al final, las empresas tecnológicas que, por así controlan, estoy simplificando, un ecosistema de diferentes, pues actúan casi como reguladores, en el sentido de que dentro de ese mundo, pues ellos dictan las reglas del juego, quién puede entrar, quién puede salir, etcétera. Y de hecho, eso también ya se ve un poco haciendo fast forward en alguna sentencia reciente ya, el tribunal de vez en cuando parece que tratar a estas empresas tecnológicas, hay gente que ha hecho esa comparación, yo creo que lo hace en un momento determinado también este informe de 2019, con las federaciones deportivas, ya, porque son los guardianes de acceso a quién puede estar en ese mercado, o sea, que controlan el cótaro después de haber, por supuesto, ganado una posición por sus propios méritos, en gran parte esa posición de monopolio. Entonces, la cuestión es en qué medida, por supuesto, debe o no entrar el derecho a competencia a regular lo que pasa en ese ecosistema que en principio también, como digo, tiene muchos efectos beneficiosos. Es un poco las reflexiones, como digo, que están en el origen. Estamos hablando de la década de los 2010, hay este informe, hay toda una reflexión general sobre si hay que introducir nuevos instrumentos regulatorios. En un momento determinado, más bien, el resultado es el DMA, pero se hablaba de lo que llaman New Competition Tool, no sé si había una traducción española de aquello, el instrumento nuevo de competencia, que no era incluso limitado a los mercados digitales, incluso podía hacer otras cosas y donde cuando un mercado no funcionaba bien, pues la institución podía decir, pues bueno, impongo estos remedios para mejorar el funcionamiento del mercado. Eso se dejó en 2020 una discusión y eso por ahora se dejó esa idea más, quizás con mayor alcance, aparcada y se fue algo más, bueno, si el problema son los mercados digitales, hagamos algo en mercados digitales. Y como digo, eso es lo que va a dar lugar a las propuestas a finales de 2020 y más o menos, sí, quizás precisamente lo que estaba hablando antes de una última cosa antes de bajar el batón, que ya no sé, algunas palabras ya en español ni me vienen. Exactamente. El micro ya está. Alfonso, estamos hablando, por ejemplo, en la noticia sobre la comunicación sobre definición de mercados y ecosistemas, pues intentan un poco inspirarse cuando estamos hablando de prácticas posibles en un ecosistema, de, por un lado, todas las teorías de los aftermarkets, de los mercados un poco secundarios, y también, por supuesto, de situaciones anteriores de bundling, de ventas vinculadas. Claro, evidentemente las ventas vinculadas no es como en un mercado tradicional, y uno de los grandes debates es que esos ejemplos de los mercados tradicionales son útiles o no son útiles.
En algunos casos sí, en otros menos, pero claro, no, generalmente, como digo, las instituciones van a intentar inspirarse de supuestos de hecho que se han tratado ya anteriormente. Pero, como digo, ya hay una reflexión que es un poco más profunda y de principio, que no solamente es, bueno, hay que actuar en estos mercados para hacer algo, sino también que cambia eventualmente la manera de enfocar cuestiones como la carga de la prueba en mercados, en este tipo de mercados. Y con eso paso ya la palabra, el micrófono, a Alfonso para que nos siga un poco en ese relato. Muchas gracias, Fernando. Sobre todo por poner de manifiesto, estaba pensando yo que los mercados digitales, desde luego, que revolucionan todas las nociones tradicionales y clásicas de derecho a la competencia y regulación, pero al mismo tiempo tenemos que acudir a la teoría clásica económica y a todas las nociones jurídicas que hemos estado elaborando hasta ahora, pues para intentar encontrar una solución. Y eso toca tanto a la teoría económica como al debate entre competencia y regulación, a la manera de interpretar la noción de abuso, carga de la prueba, como has dicho, y demás. En fin, creo que, en fin, Alfonso, tienes la palabra, pero hay alusiones suficientes como para responder a Fernando si lo deseas. Gracias. Muchas gracias, Nacho, y gracias, Ana, y gracias a la Real Academia por la invitación. Y es un gusto debatir de nuevo con Fernando. Es nuestro, no sé cuántos bolos hemos hecho en los últimos meses, Fernando. Empezamos los últimos 6 meses, nos peleamos en el tribunal en el asunto Google Android. Luego hemos tenido un debate sobre jurisprudencia en cárteles, otro sobre jurisprudencia en temas de inspecciones, otro sobre competencia en mercados deportivos y tenemos esto ahora. Y además tenemos una relación competitiva y cooperativa porque Fernando tengo que tener cuidado con lo que digo porque es el seleccionador y entrenador del equipo de baloncesto del Servicio Jurídico y la Dirección General de Competencia, en el que yo soy un fichaje foráneo. Hemos ganado el torneo Intracomisión Europea hace unos meses. Y esto, como cualquier abogado especializado sabe, para poder ganar asuntos hay que unirse a la comisión. Entonces eso es lo que he intentado. De hecho, un compañero, cuando ha visto el título de esta sesión, me ha dicho: hace un cambio de paradigma en mercados digitales. ¿Eso qué quiere decir? Que la comisión ha empezado a perder algún asunto de vez en cuando. Pero bueno, yo creo que el tema del que queremos hablar a mí me parecía especialmente interesante y especialmente adecuado a este foro y a esta casa por 2 razones. Una, porque yo creo que nos permite dar un paso atrás, no discutir casos concretos ni cuestiones que se nos planteen asuntos concretos donde todos tenemos una posición que estamos obligados a defender, sino dar un paso atrás y ver qué tendencias más profundas hay, ver hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Y 2, porque yo creo que las observaciones que podemos hacer a partir del derecho de la competencia en realidad se refieren a corrientes que son más profundas y que van mucho más allá o que pueden ir mucho más allá del derecho a la competencia. Entonces yo lo que quería hacer de hecho, he apuntado algunas reflexiones o algunas intuiciones, sobre todo, para que en el debate con los asistentes y con Fernando también podamos refinarlas o sistematizarlas o refutarlas, como toque en la segunda parte. Yo, como os decía, yo creo que los retos y las transformaciones que se plantean en el derecho de la competencia y en regulación, no sé si son un síntoma o un catalizador o un anticipo de una evolución más profunda en la sociedad y en la creación, en la interpretación y en la aplicación del derecho. En mi opinión, el derecho de la competencia, la razón por la que estamos aquí hablando de competencia y no de otra cosa, es porque nuestra disciplina es una cobaya particularmente sensible para ver la adaptación a ciertos fenómenos. Es un derecho especialmente vaporoso, basado en conceptos jurídicos indeterminados. Fernando se refería ahora, por ejemplo, al concepto de ecosistema, pero no sé cuántos abogados de competencia sabrían definir lo que es una restricción de la competencia o lo que es competencia en los méritos o lo que es un efecto anticompetitivo. Tenemos conceptos realmente vaporosos. Es un derecho además de creación pretoriana, es decir, de construcción jurisprudencial, es muy permeable a la economía y es un derecho que además sigue pilotado en gran medida por autoridades administrativas, independientes pero técnicas, pero autoridades administrativas a fin y a cabo, lo cual también le hace no sé, más permeable o más maleable o más adaptable a los intereses públicos en boga en cada momento. Y yo creo que, al igual que la sociedad, el derecho a la competencia evoluciona a la emergencia de estos mercados con cierto vértigo y con cierta sensación de pérdida de control. Es decir, aquí pasa algo que va muy rápido, que es muy grande y que no se escapa. Y eso genera una cierta ansiedad. Fernando decía ahora, hay que actuar en estos mercados porque hay que hacer algo. Esa es un poco la sensación. Y todo esto en un contexto, además, en el que quizá por el signo de los tiempos de la digitalización es que nos hemos acostumbrado a que con un clic arreglamos nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestros impulsos
satisfacemos los impulsos, los más y los menos nobles, con bastante facilidad y que todo es simplificable, las ideas, los procesos y fácilmente resoluble. Y eso que lo vemos en la sociedad, pues yo creo que se ve también en los legisladores, en los medios, en la opinión pública, que importa mucho en un mundo en el que las cuestiones técnicas de competencia se resuelven con consultas públicas. Y existe ese ansia por hacer algo, ¿no? Por hacerlo mejor o peor, pero por hacerlo. Es el getting it done contra el getting it right, dirían los anglosajones. Entonces, ¿qué es lo que motiva todo esto? Fernando hacía referencia ahora a una serie de características propias de los mercados digitales que han provocado ese cambio de actitud. Podemos hablarlo luego, decíamos antes, una revolución, hay que revisitar los conceptos. En realidad, hablamos de escalas, economías de escala, de las barreras de entrada, de insumos especialmente importantes, como pueden ser o no ser, en el caso, los datos. Eso es de lo que ha tratado el derecho a competencia siempre. Los problemas no son nuevos. Lo que cambia, yo creo, es la intensidad con la que se plantean. El fenómeno es el mismo, pero se plantea con más intensidad. Y eso obliga, lo decía Nacho ahora también, a volver a los principios, ¿no? Obliga a plantearse preguntas básicas sobre los fundamentos mismos de la disciplina. Y eso genera un efecto curioso, porque cuando interrogas sobre los temas centrales de la disciplina, pues te das cuenta que el consenso que todos pensábamos que existía cuando yo comencé a trabajar de becario con Marcos en Garrigues hace más de 20 años, ese consenso que pensamos que existía, el consenso de Bruselas que llamaron algunos, pues que en realidad parece que no existía, ¿eh? Y entonces ahora tienes distintas facciones que de nuevo parece que es otra parte del signo de los tiempos, donde se polarizan los puntos de vista y donde hay campos que defienden que, bueno, que en estos mercados todo es problemático y la estructura inexorablemente lleva a monopolio o a conductas anticompetitivas. Hay gente en otro campo que te dirá todo lo contrario. En estos mercados no hay ningún problema porque todo va muy rápido, hay mucha competencia. Y yo, con todo el respeto y no es una expresión mía, es una expresión que tomo prestada de Ortega y Gasset, que él la usaba referida a la política. Si aplico esto al derecho, yo creo que son ejemplos de hemiplegia jurídica. Entonces yo creo que no es ni una cosa ni la otra, y si algo sabemos con derecho a la competencia es que, que todo es mucho más complejo, que todo está en los detalles y que lo relevante es el análisis que haces caso a caso. Entonces, lo cierto es que la narrativa que se ha impuesto es la que comentamos de que estos mercados son mucho más problemáticos que otros. Entonces, yo creo que los abogados estamos entrenados a buscar si la narrativa está sustentada por pruebas. Yo no soy objetivo en esto, pero yo no he visto pruebas de que con carácter sistemático la competencia en estos mercados no haya funcionado en términos de precio, innovación o calidad para los consumidores. Es cierto que hay segmentos en los que puede haber más concentración, más poder de mercado incluso. Es cierto que hay cuellos de botella, es cierto que hay razones en muchos casos para intervenir, pero tampoco creo que haya que exagerarlo y que creo que la generalización o la simplificación es complicada. Pero bueno, lo cierto es que esa es la narrativa que se ha impuesto y a los efectos que nos ocupan hoy es algo que es incluso conveniente porque esa narrativa es lo que permite justificar cambios de mucho mayor calado que son los que yo creo que interesan. Por poner un ejemplo, el ejemplo paradigmático, por volver al tema de la sesión, que se suele sacar para hablar de las características propias de estos mercados que inexorablemente llevan al poder de mercado al abuso, es los efectos de red. Los efectos de red esencialmente es cuanto más usuarios tiene un servicio, más valor tiene la plataforma. Esto en términos económicos es una externalidad positiva. Esto es algo que crea valor para la plataforma, ¿vale? Pero la narrativa que se impone, porque en ocasiones puede ser cierto, es que pueden dar lugar a barreras de entrada, a poder de mercado, etcétera. Todo eso dependerá, como el propio informe de los tres sabios que citaba Fernando antes explica perfectamente, dependerá en cada caso de varios factores. Es posible hacer el cambio, barreras al cambio, hay multi-homing, hay diferenciación, hay congestión, hay interoperabilidad, hay muchos factores que pueden influir en si los efectos de red son problemáticos o no. Yo he perdido algún asunto en el tribunal en el que el tribunal nos explicó que los efectos de red no tienen ningún problema y no pasa absolutamente nada, pues son fácilmente salvables. Ahora las tornas han cambiado un poco. Lo que sí que es cierto es que tanto los efectos de red como otras características hacen que todo sea más complejo, porque tienen
diría una ambigüedad desde el punto de vista competitivo, porque en estos mercados precisamente los mismos factores que generan efectos procompetitivos y que generan valor para el servicio y para los usuarios, esos mismos factores también generan poder de mercado o barreras de entrada o pueden dar lugar a incentivos para incurrir en conductas anticompetitivas. En mi opinión, eso es lo complejo de estos mercados, la dualidad de esos factores. Y luego el trabajo de un abogado en estos asuntos es mucho más fácil porque sabes lo que tienes que defender. Lo realmente difícil es la posición de la autoridad que tiene que decidir qué prima en cada caso. Entonces, a mí lo que me interesaría a efectos de hoy es ver cómo el derecho reacciona a esa dualidad o a esa complejidad. Entonces, desde mi perspectiva, y quizá Fernando lo vea de otro modo, y para bien o para mal, no quiero juzgar, simplemente quiero limitarme a describir de nuevo desde mi punto de vista, que seguramente será inevitablemente sesgado, 4 tendencias. Os las enumero y ahora las comentamos rápido. La primera yo creo que es, y Fernando se ha referido a ello, es de simplificación y facilitamiento de la carga probatoria que tiene la autoridad. Y que redunda en más discrecionalidad administrativa. Ahora lo explico. El segundo, que está relacionado con eso, y Fernando también se ha referido a ello, es el mayor énfasis en las obligaciones de compliance y de diligencia debida ex ante, más que en la represión de conductas. El tercero, yo diría que es la mayor ambición, y de nuevo Fernando también ha hablado de esto, mayor ambición de la intervención y la mayor confianza en que se puedan afectar modelos de negocio, estructuras de mercado o derechos fundamentales. Y la cuarta es una posible relajación de garantías procesales, ¿vale? Entonces, muchas de estas tendencias están relacionadas entre ellas, muchas surgen en reacción a percepciones de lo que ha ocurrido antes o a críticas de lo que ha ocurrido antes. Esto lo vemos constantemente en competencia en cualquier otro aspecto del derecho de la sociedad, las reacciones pendulares, y cuanto más fuerte oscilas hacia un lado, más fuerte será la reacción, y muchas de ellas, como digo, están interrelacionadas. Entonces, el primero, pues decías, más discrecionalidad, más simplificación y más facilidad probatoria. Todo esto viene de algo que Fernando acaba de resumir en una frase que es casi imposible probar casi nada, ¿vale? Entonces, esa es la sensación, aunque yo creo que de los 300 asuntos que Fernando ha hecho en materia de competencia ha ganado la inmensísima mayoría, seguramente por razón. Hay una percepción de que es demasiado laborioso o que lleva demasiado tiempo acreditar conductas anticompetitivas en base a un análisis de efectos potenciales a la luz de todas las circunstancias relevantes. Y es cierto, en los casos de conductas unilaterales, pues hay que definir un mercado, hay que identificar una posición de dominio, algunos pensamos que hay que analizar el contrafáctico, hay que hacer un análisis de efectos, hay que hacer un análisis de eficiencias, y eso es complejo, sobre todo cuando tenemos los factores a los que hacía referencia antes que complican mucho las cosas. Entonces, la autoridad tiene un papel muy difícil. También tiene un margen de apreciación amplio, precisamente para reconocer que tiene un papel muy difícil. Pero lo cierto es que hay una cierta frustración con que es muy difícil probar determinadas cosas. De nuevo, si esto está respaldado por la evidencia o no es otra cuestión. Entonces, para facilitar esto y para aliviar esa percepción de que hay una carga excesiva, se plantean varias cosas. Hace unos años, y en el informe al que Fernando ha hecho referencia de 3 expertos, se plantea directamente invertir la carga de la prueba en relación con ciertas empresas o con ciertos modelos de negocio o con ciertas conductas. Eso es una especie de derecho del enemigo que yo creo que tiene difícil encaje en un sistema administrativo en un Estado de Derecho, y de hecho no se ha hecho de forma explícita en base a derechos de la competencia. Ha habido otras cosas a las que me puedo referir después, pero eso no se hizo directamente así. Ha habido también intentos, y en derecho a competencia existen, y por buenas razones, de operar en base a presunciones. Pero lo cierto es que la jurisprudencia no lo ha facilitado históricamente, pero últimamente ha puesto algunas limitaciones, no sé si excesivas o no, al uso de presunciones. Entonces, por lo que se ha optado en la regulación es por pasar del modelo que decía antes de represión, donde efectivamente tienes que probar que hay una infracción antes de sancionarla, a un modelo de prohibición de plano ex ante, que es el modelo de la DMA. Todo está prohibido y no tienes posibilidad de defenderte. Entonces, los que llevamos 20 años intentando aprender cómo definir mercados, identificar posiciones de dominio, hacer contrafácticos, efectos, eficiencias, pues nos podemos olvidar de todo eso cuando aplicamos el DMA porque es todo irrelevante. Entonces, la actitud de la DMA es prohíbase, para bien o para mal, y no hay escapatoria. Entonces, eso, sin ánimo de criticar, yo creo que pone
da lugar a cuestiones jurídicas bien interesantes, porque, por ejemplo, desplaza la carga y la complejidad de la que hablábamos ahora, la desplaza de la autoridad técnica independiente, con experiencia, con gente como Fernando y muchos otros funcionarios de la comisión, al legislador. Y es el legislador el que se supone que ha hecho el análisis de trade-offs y el análisis de si algo debe ser prohibido absolutamente o no. El legislador ha hecho ese análisis, tenía pruebas para hacer eso, pues tenemos que suponer que sí. El control judicial es posible, pero evidentemente es complicado porque si la autoridad tiene un margen de apreciación mucho mayor es el margen que tiene el legislador, pero eso genera, yo creo que una cuestión interesante. Hay otras cuestiones interesantes que tienen que ver pues, con la presunción de inocencia, etcétera. Hay un tema particularmente interesante que podemos debatir después, que es cómo conjugar esa mayor discreción administrativa con el papel de los tribunales en revisión jurisdiccional. Lo que ha hecho el tribunal hasta ahora, y lo avanzo muy rápidamente, es una especie de control, yo creo que orientado al proceso, es decir, la comisión debe probar que ha tenido en cuenta todas las circunstancias relevantes y si la comisión acredita que ha tenido todo en cuenta, el tribunal le dará un margen de maniobra amplio. O sea, hay gente que le gusta más o menos, Fernando lo llama ticking boxes formalism. A mí no creo que sea algo excesivo, una carga excesiva para la comisión. A mí me encantaría ganar mis asuntos con hacer el ticking the boxes. Pero bueno, es así como ahora el tribunal y es cierto que sí, es difícil, el papel del tribunal también es difícil, es conjugar el control de esa margen de apreciación que la autoridad razonablemente puede tener con el control que un tribunal debe hacer. En Europa quizá no lo hemos visto tanto, pero en Estados Unidos sí que en los últimos años ha habido un debate bastante intenso con muchas críticas, y en Reino Unido también, a los jueces y a los tribunales. Hay una campaña por sacar a los jueces del derecho a la competencia, limitar la revisión jurisdiccional, y eso yo creo que es peligroso. Y los tiempos que corren, yo creo que igual hay gente que se empieza a dar cuenta que los tribunales quizás son el dique de contención contra amenazas contra el Estado de Derecho y que limitar la revisión jurisdiccional no puede no ser buena idea. El segundo fenómeno, y lo desgrano más rápidamente, es el que decía de evolución desde el sistema represivo al sistema preventivo de compliance, ¿vale? Yo creo que esto, y probablemente daría lugar a debates interesantes en la academia, es común a otras disciplinas. Yo lo veo en derecho fiscal, se ve en protección de datos y privacidad, se ve en derecho penal, se ve en blanqueo, se ve en muchos sitios cómo pasamos de ese sistema de represivo al énfasis creciente en que tiene que ser la empresa quien acredita que ha adoptado las medidas necesarias para evitar problemas. Y eso, quizá el máximo exponente de todo eso sean la Digital Markets Act y la Digital Services Act, la ley de mercados digitales y la ley de servicios digitales, donde esas obligaciones de diligencia debida son particularmente importantes. De nuevo, no me detengo en esto pero para bien o para mal también plantea cuestiones importantes, por ejemplo, en relación con el derecho de no autoincriminación. Por poner solamente un ejemplo, que tenemos aquí a Alba Rivera, la Lope de Vega del DMA, y Alba lo conocerá bien. La comisión, por ejemplo, ha publicado un template, un borrador de cómo tienen que ser los compliance reports de las empresas designadas como gatekeepers bajo la DMA. Y una de las cuestiones que se supone que las empresas deben explicar es una persona independiente dentro de la empresa debe identificar todos los casos en los que existan riesgos de posible incumplimiento de la ley por parte de la empresa. Y obligatoriamente esto lo tiene que hacer una persona que no sea un abogado externo. Es decir, no es algo que obligatoriamente no puede estar sujeto a secreto profesional. Entonces, obligar a una empresa a que le aporte a la autoridad todos una lista de riesgos percibidos de posibles infracciones, pues es algo que podría quizá plantear algún tipo de problema. El tercer fenómeno del que quería hablar es la ambición de la intervención. Yo creo que esto llegó un poco al paroxismo con la idea del New Competition Tool, que era que básicamente preveía que la autoridad pudiera rediseñar mercados e intervenir estructuralmente en los mercados. Pero lo cierto es que, de nuevo, para bien o para mal, la intervención ahora mismo va más allá de la intervención clásica que había, por ejemplo, pues en materia de cárteles o acuerdos verticales, que era pues, órdenes de cesación de conductas y multas. Los remedios que hay ahora mismo, en muchas ocasiones consensuados con las empresas y que por tanto no plantean problemas o plantean problemas mitigados de proporcionalidad, pues van mucho más allá y son remedios que pues, afectan la estructura misma de los mercados,
que en algunos casos llevan, el DMA de nuevo es un ejemplo claro, la redistribución de rentas, que se atreven más a entrar en cuestiones de precios más recientemente, que pueden alterar modelos de negocio. Hay asuntos, o sea, Android, recientes asuntos de Apple, la apertura de su modelo de negocio cerrado, Android Auto, el asunto reciente de Meta, del Pay or Consent. Hay distintos asuntos que van al corazón de modelos de negocio y la intervención ha sido atrevida, de nuevo, para bien o para mal. Y lo mismo sucede con la injerencia en derechos fundamentales. Fernando y Nacho también conocen muy bien, por ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Android Auto, en el que, para bien o para mal, pues, se matiza el principio de que una empresa tiene libertad de elegir sus contrapartes en base al principio de libertad contractual. El Tribunal de Justicia, para bien o para mal, ha decidido que una vez tienes una plataforma diseñada con vistas a que potencialmente pueda ser usada por terceros, entonces pues la tienes que abrir aparentemente a cualquier tercero, sin tener esa capacidad que se reconocía antes para elegir tus socios comerciales. De nuevo, todo esto no sé si revela más confianza en las autoridades, o más optimismo en los resultados de la intervención, o menos confianza en los mercados, o simplemente la ansiedad a la que me refiero antes de hay que hacer algo, lo que sea. Y de nuevo, yo creo que esto va a más. Se habla ahora mismo de la imposición de remedios estructurales, directamente, no a través de soluciones de compromisos ni control de concentraciones. Eso es un tema a seguir. Y por último, algo que a mí me preocupa en particular, que es la posible relajación de garantías procesales. El derecho a la competencia, y dejo al margen el control de concentraciones, pero sí que incluyo la ley de mercados digitales, la DMA, es un derecho sancionador con características casi penales, sujeto a las garantías procesales y derechos de defensa del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y de nuevo, en los últimos años ha habido una frustración de gente que quizá con razón consideraban que los procedimientos eran demasiado largos y que esto era culpa, pues, de las empresas y de los abogados, que poníamos trabas, y que un sistema demasiado garantista con empresas muy grandes, con mucho dinero y muchos abogados, y que no se lo merecen. Entonces, hay había una tendencia a decir hay que eliminar ciertas garantías. De nuevo, con la Digital Markets Act, la ley de mercados digitales, esto lo veis en distintos factores, distintos aspectos. Pues, por ejemplo, hay deadlines muy estrictos, no hay un consejero auditor que tenga por misión velar por los derechos de las partes, no hay derechos procesales para terceros, no hay audiencias orales, y hay, por ejemplo, limitaciones de acceso al expediente que que se desvían de las reglas generales en derecho a la competencia. La regla general de acceso al expediente bajo la DMA y la DSA es que la autoridad facilita a las empresas las pruebas incriminatorias, pero no las exculpatorias, salvo que las pidas, y se las pide solamente a un grupo reducido de abogados, en ningún caso, o en casos muy excepcionales, a la empresa. De nuevo, esto quizás esté perfectamente justificado, pero para bien o para mal implica una relajación de garantías procesales que a mí personalmente me preocuparía que pudiera extenderse al derecho antitrust o más allá, a otras disciplinas. Yo creo que la relajación de derechos, aunque puedo entender otros instintos, esa relajación de garantías procesales yo creo que es peligrosa, porque al final estos son garantías no solamente para las empresas, sino también garantías de la legitimidad del sistema, garantías para terceros, y en el mundo que tenemos ahora mismo también garantías de que hay alguien en algún bloque donde se respetan las reglas, y donde alguien tiene que dar ejemplo. Entonces, si a nivel europeo no respetamos ciertas garantías básicas, pues es difícil esperar que lo vayan a hacer otras, ¿no? Pues yo creo que lo dejo aquí y discutimos un poco lo que queráis. Muchísimas gracias, Alfonso, por todas estas reflexiones desde el otro lado, al expuesto por Fernando al principio, y sobre todo te agradezco la contención, porque desde luego que has compartido todas estas observaciones que entiendo que forman parte de un poco de los, no voy a decir reproches, pero sí las críticas que al menos el sector privado siente, pero que desde luego que han sido compartidas con mucha contención, como decía. Es el momento de abrir el turno a los participantes. En reacción a lo que ha dicho, bueno, no es que haya grandes, en el fondo, desacuerdos tampoco. El tema, pero empiezo que hacia el final, garantías procesales, sí que hay claramente un intento de ser más eficaz en los procedimientos. La realidad es que, debido a la digitalización de los expedientes, ahora tenemos expedientes inmensos, con acceso al expediente aquello es inmanejable,
y hay una cierta presión por hacerlo cada vez más eficaz. Pero es que incluso cuando uno mira la nueva comisión, la famosa cartas de mandato a Teresa Rivera, pues en el marco de la reforma del reglamento número 1, por ejemplo, de derecho de competencia, es hacer los procedimientos más eficaces, con un poco un doble ángulo también de garantías procesales, intentar acortar un poco quizás algunas cosas en el entendimiento de que el mínimo de respeto de los derechos fundamentales se debe siempre asegurar. Y ahí estamos, en el sentido de que el DMA ha introducido una serie de soluciones innovadoras en el sentido de que, bueno, intentan simplificar los procedimientos, el tema de acceso al expediente, y no es el único, no hay una vista oral en el procedimiento de no incumplimiento. Vamos a ver hasta dónde se puede tirar de la cuerda para cortar un poco esos... La idea esencial es que pese a todo esto, aún están habiendo algunas en sus detalles reducidos los derechos, en el fondo, bueno, pese a todos los abogados en principio, que una empresa se empeña en tener el acceso al expediente, por lo menos los abogados podrán tener acceso. También un poco el primer punto que decías, que se ha desplazado al legislador la responsabilidad. Sí, así es la realidad. Se ha desplazado al legislador, es algo que se ha hecho conscientemente, porque es verdad que a los abogados de derecho de competencia que han hecho 30 años, de pronto interviene el legislador y están como incómodos con el legislador. ¿Por qué se mete en esto? Pues porque el legislador se ha metido en lo que le da la gana. Y cuando se metió en temas de telecomunicaciones o energía hace 30 años, pues se metió porque pensó que había un problema sistémico y que no era suficiente el derecho de competencia y que había que intervenir a través de legislación. Claro, significa que el legislador debe adoptar una serie de opciones y esas opciones ya no están sometidas al derecho de competencia. Alguna vez oigo por ahí alguno, pero si el tribunal anula esta decisión de la comisión porque no hay abuso, eso cuestionaría la legalidad del DMA, ¿no? El DMA tiene su vida porque esto es una decisión del legislador y ya está. Y en algunos casos hay empresas como Apple que cuestionan el artículo 6.7 del DMA incidentalmente en su procedimiento de designación. ¿Por qué? Porque sí, el DMA digamos, afecta a los business models, a los modelos de negocio de alguna empresa de manera mucho más profunda que lo ha hecho hasta ahora el derecho de competencia. Veremos si hay en algún momento remedios estructurales en un asunto como AdTech y demás. Dos o tres cosas también. El control jurisdiccional, yo creo que precisamente, o temas probatorios, precisamente esas propuestas de invertir la carga de la prueba no se podían hacer, lógicamente, porque el derecho de competencia es lo que es. Tiene una naturaleza cuasi penal, el nivel de prueba es el que es exigible y tú no puedes, porque te da la gana, cambiar el régimen de prueba ni por reglamento, vamos. Lo único que puedes hacer es, lo que se hace con el DMA, es adoptar un nuevo derecho material mucho más específico que impone una serie de obligaciones mucho más precisas y donde, además, el legislador dice, y usted no puede alegar ninguna efficiency, ningún tipo de defensa, salvo muy excepcionales, caso de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, que entonces interviene el legislador porque era evidente que eso a través del derecho de competencia no se podía hacer. Y lo que es verdad también es que hay, de vez en cuando, yo no estoy en ese campo, el control jurisdiccional, menos. El control jurisdiccional existe, yo estoy acostumbrado a que vengan los tribunales, te anulan alguna vez o no te anulan, alguna vez alguna sentencia pues que es realmente incomprensible y alguna incluso pues mala. Es así, son las reglas del juego. Los tribunales deciden en último caso sobre el derecho y a veces se gana, a veces se pierde. Me gano más que pierdo, pero bueno. Pero bueno, ese es el tema. Entonces, lógicamente, yo creo que nadie hoy en día cuestiona el papel de los tribunales a la hora de garantizar el respeto del derecho, a la hora de controlar con una cierta profundidad las decisiones de la comisión. Otra cosa es que a lo mejor ya pueden estar en desacuerdo con el ticking boxes, hasta qué punto, en detalles de cuál debe ser el alcance y extensión de ese control jurisdiccional. Pero yo creo que no hay riesgo de que eso en Europa vaya a desaparecer y yo creo que los jueces del Tribunal General también su vida va en ello porque yo creo que parte de su razón de ser y legitimación proviene del ejercicio del control jurisdiccional de las decisiones de la comisión. Si empiezan a aceptar que no lo haya, pues obviamente su propia razón de ser y función desaparece. Yo creo que aunque haya de vez en cuando gente, los tribunales se meten demasiado, a lo mejor en Estados Unidos eso puede ser un problema, yo creo que en Europa, teniendo en cuenta que además tenemos derechos fundamentales, un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde algún día la Unión Europea estará sometida a su jurisdicción, pues no creo que sea algo demasiado. Y ya el último comentario, sí, la realidad es que la Unión, era el tema de los costes de error anteriormente, es mucho más, ya algunos pueden decir valiente, en otros diría arriesgada, y está, en caso de duda de si hay que intervenir, casi interviene, mientras que a lo mejor en otros sectores, en caso de duda, me abstengo porque, bueno,
quizás no haya tanto problema. Y eso da lugar a situaciones un poco más arriesgadas. Es un riesgo que se asume en el sentido de, bueno, eso puede salir bien, puede salir mal, pero la percepción es que no intervenir es demasiado arriesgado, que hay demasiado en juego y que si no se interviene, aunque uno al final se pueda equivocar, porque todo el mundo se equivoca, el riesgo de no intervenir es sistémicamente mayor. Sí, no, por favor. Yo solo iba a decir que voy a obviar lo de las sentencias malas, o sea, eso de los tribunales europeos. En fin, esa expresión la voy a obviar simplemente. No, yo creo que parece claro que el diagnóstico coincidimos en muchas cosas y la verdad que no me sorprende. Hay una cuestión que me interesa que es el tema del desplazamiento al legislador. O sea, yo creo que como cuestión de principio, por supuesto, no hay ningún problema en que el legislador intervenga en casi lo que le dé la gana. Yo creo que aquí se juntan dos cosas. Una, que los abogados de competencia hemos visto de cerca cómo se ha hecho la salchicha. Y entonces, pues eso es un poco descorazonador. Y la otra es cuando decía Fernando, que hay una sentencia que diga que algo no es un problema de competencia, no es relevante. Estoy parcialmente de acuerdo. O sea, yo creo que el que haya una sentencia que diga que algo no es un abuso, evidentemente no impide que el legislador pueda hacerlo que considere oportuno. El problema está cuando el legislador adopta una prohibición de plano de una conducta y la única evidencia que tiene para respaldar esa prohibición, es decir, hay una decisión, una sentencia en primera instancia que dice que esto es malo. Entonces, si eso se anula, y esa era la única prueba que el legislador tenía para prohibir algo, pues quizás era relevante en esos casos concretos. Y eso sí que hay alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la que, de nuevo, el control a un legislador pues, está sujeto a estándares muy altos, pero ha habido asuntos en los que se han anulado actos legislativos de carácter general porque el legislador no acreditó haber tenido en cuenta evidencia suficiente para respaldar sus decisiones, ¿no? Pero vamos, el resto de cosas yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. En fin, pues es el turno de los asistentes. Por favor, alto y claro para que se pueda grabar la pregunta. Hola. Bueno, estupendas intervenciones los dos, muchas gracias. Voy a empezar por algo en lo que estáis de acuerdo. Y es la afectación que Fernando calificaba de profunda de modelos de negocios. Yo creo que por una intervención en la que, como habéis aceptado, implica un cambio de modelos de negocios, me parece que la prudencia no puede ser y la rapidez no debe ser la regla, ¿eh? Yo creo que hay que valorar bien las consecuencias y me parece que, como decimos, efectivamente muchas de las prohibiciones de la DMA o la sentencia última de Google, por ejemplo, suponen un cambio importantísimo en el modelo de negocio de las empresas. Y decir que es demasiado lento me parece imprudente, ¿eh? Yo creo que efectivamente, sobre todo en un mercado, porque hay una característica que se habla de estos mercados que no habéis mencionado ninguno de los, aunque está implícita en lo que decía Fernando, en todas las características, es la rapidez de los cambios. Yo creo que hay una frustración por parte de las autoridades de que creen que son Aquiles que nunca pilla la tortuga. Y entonces, efectivamente, ¡pum!, hay que poner una cosa, ¿no? Pero en mercados tan cambiantes, decidir de antemano y, por supuesto, acepto la legitimación del legislador, pero que el legislador se ponga a establecer normas tan claras, como inamovibles e indiscutibles en campos en los que son tan variables los mercados, me parece que hay para mí una cierta contradicción, ¿eh? Entre la necesidad de intervenir rápidamente y la necesidad de estamos en mercados absolutamente cambiantes y establecer reglas fijas en esos mercados me parece preocupante. Y bueno, luego, en fin, un último comentario que tiene que ver de la importación de conceptos de aplicación del 102 a los mercados digitales se permea a la aplicación en general del 102. Y el nuevo proyecto de directrices es un ejemplo clarísimo, ¿eh? Entonces, a mí eso también me preocupa. Si los problemas que atañen a los que se refiere los mercados digitales son por todas las características que ha señalado Fernando, que tiene razón, por los posibles problemas, pues no necesariamente se aplican a los mercados no digitales y las nuevas directrices se van a aplicar a todos los mercados y todos vamos a intentar aplicarlas o referirnos a ellos. Bueno, entonces yo creo que hay una dificultad también en eso. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar a lo mejor otra reflexión o pregunta para que se puedan responder todas de manera conjunta. Por favor, identificaros.
Por favor. Sonsoles Centeno. Yo es una reflexión al hilo del último comentario de Fernando. Me preocupa muchísimo eso que has dicho de la simplificación. Una cosa es que el propio legislador simplifique y otra cosa es que en la práctica la simplificación se traduzca en menos derechos para las partes, partiendo además de la base que los procedimientos en la Unión Europea, desde mi punto de vista, ya están bastante simplificados, desde el punto de vista, diría, del derecho de los interesados. Yo vengo del derecho administrativo español y la primera vez que me aproximé a los procedimientos de la Comisión Europea, y yo decía, pero ¿dónde está el derecho de acceso que tenga que pedir yo y que no tenga de oficio esa posibilidad? Lo mismo incluso en el Tribunal de Justicia. Hay determinados documentos que no se entregan a las partes y dices, es que son de trámite, ya, pero en España todos los documentos se dan a las partes. ¿Esa simplificación es así o no es así ya a nivel más o desde tu práctica? Porque entiendo que esa simplificación creo que no es la adecuada. Y quizá alguna última reflexión, si no doy paso a los ponentes. Pues bien, Fernando, si quieres, y después Alfonso, por favor. Más simplificación, vamos a ver, lo que se intenta es, manteniendo, por ejemplo, un acceso al expediente, que ese acceso al expediente de primeras no tenga que ser necesariamente completo a... El problema, evidentemente, ha sido la digitalización de inmensos expedientes que en los viejos tiempos, hace 25 años, el expediente era papel y eran a lo mejor 5.000 páginas y ahora tienes 1.000.000 de páginas, por ejemplo. Ya no hay páginas, hay otras cosas. La realidad es que eso realmente ralentiza muchísimo los procedimientos, sobre todo si, por ejemplo, hay una empresa que se pone difícil y quiere todo tipo de obstáculos a la investigación con demandas de confidencialidad, etcétera, etcétera, la cosa se puede disparar 5, 6, 7 años. Ese es un problema. Entonces, lo que se trata es siendo eficaces, intentar pues cortar algunas esquinas, pero manteniendo el núcleo del derecho, que es el acceso al expediente, etcétera. Claro, hay una discusión actualmente, por ejemplo, tal como se ha diseñado en la DMA, donde en principio hay una serie de personas que tienen acceso completo al expediente, los abogados, representantes, etcétera. Hay todo un debate sobre si eso es suficientemente respetuoso de las garantías procesales. Hay algunos asuntos pendientes, por cierto, al principio parecía que sí, pero hay un asunto en el Tribunal General para esta encasación donde de pronto el Tribunal General pensó que eso de que el abogado vea las pruebas pero no el cliente es un problema, ya veremos. Yo creo que en parte puede haber desarrollos jurisprudenciales, pero la realidad es que hay que encontrar una solución a una situación donde realmente si uno tiene 1.000.000 de páginas en expediente y las empresas se ponen difíciles, es que realmente no hay manera de trabajar. Pero claro, es obvio, todo el mundo reconoce que tiene que haber un mínimo de derechos que son inviolables y que tienen que ir a las garantías mínimas, ¿eh? Los españoles siempre, yo recuerdo todavía a Rafael García Valdecasas, cuando también me contaba en su época que cuando era juez y vio cómo era el acceso al expediente, y no tiene nada que ver, estamos hablando de los 90, donde sí que no había acceso al expediente completo, pues quedó absolutamente espantado. O sea, que simplificación no significa simplificar lo más posible, sino intentar simplificar algunas cosas intentando mantener el núcleo. Ya veremos a dónde se llega, ya veremos lo que dice la jurisprudencia al respecto. Puede haber desarrollos en los próximos años. El caso del DMA en particular, pues ya veremos si los casos que ha habido hasta ahora eran de designaciones en el tribunal. Ha habido las primeras decisiones de non-compliance hace poco. Supongo que eso llegará al tribunal y ya veremos si las empresas alegan o no cuestiones de procedimiento. Muchas empresas a veces no alegan cuestiones de procedimiento porque no las lleva a ninguna parte. Lo que quieren es que el tribunal declare que no hay infracción. O sea que ya veremos cuál es su estrategia al respecto. Quizás una o dos cositas que ha dicho Rafael sobre el tema de la rapidez que hacemos reglas, el legislador ha fijado un catálogo de obligaciones ya ad eternum y tal. Entiendo la crítica en el sentido que, en efecto, bueno, en una cuestión de año y medio se negocia una ley europea y, bueno, pues
tratando un fenómeno novedoso, porque se hacen cosas que no habían hecho nunca. Un catálogo de obligaciones inspirados por, en parte, derecho de competencia, en parte, argumentos de fairness. Y yo creo que todo el mundo le conoce o sabe, y de hecho, cuando hemos empezado a aplicarlo, nos damos cuenta de las imperfecciones del instrumento, que cualquier instrumento adoptado en esas circunstancias va a ser imperfecto. De hecho, hay la posibilidad de adaptar actos delegados. Actualmente, con los debates a veces, es que hay conductas y nos damos cuenta que no hay un artículo que lo cubra claramente. Por ejemplo, ahora ya no estamos en definición de mercados, pero estamos analizando cada palabra y cada coma de algunos apartados de los artículos 5 y 6. Y entonces te das cuenta, pues hay una posibilidad a través de actos delegados de añadir obligaciones, pero no de quitarlas. Eso lo puede hacer el legislador. Y eso, bueno, es inherente, es un riesgo que el legislador alguna vez ha asumido. Es decir, ha entendido que la necesidad de actuar rápido para enfrentarse a una serie de problemas era más importante que la perfección en el instrumento normativo. Y ya está, eso puede, si hubiéramos esperado a tener la perfección, a lo mejor hubiéramos tardado 5 o 6 años en adoptar el instrumento legislativo. Y eso es una lección política hasta cierto punto. Y entiendo la crítica, que a lo mejor uno puede decir, esta obligación, a lo mejor, pues bueno, hay que ver si hay que cumplirla o no. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la DMA no es la DSA, es decir, la DSA se aplica a un montón de operadores, hay por supuesto dos categorías de operadores, los flops, los normales, entre comillas. La DMA solo se aplica a una pequeña categoría de empresas, tampoco es que sea de aplicación generalizada, desde luego a ninguna empresa española en sí, americanas, Booking o chinas, ByteDance. Tampoco pensemos que estamos... Pero es verdad que a esas empresas les afecta mucho. Les afecta mucho en algunos casos, en su modelo de negocio, por ejemplo, en particularmente Apple es quizás lo que sean los que se revuelven más porque son los más afectados. Hay otras empresas que, pese a todo, pues en gran parte tenían ya un modelo abierto, criticable con algunas prácticas, pero Apple siempre ha sido el jardín wall cerrado y por lo tanto pues les afecta muchísimo más. Y como digo, bueno, es una elección normativa política, responsabilidad del legislador, de intervenir rápidamente con el riesgo de que el instrumento sea imperfecto, porque si espero a que sea perfecto, y nunca lo será, por cierto, vamos, yo no creo que nunca, si hubiéramos estado 2 o 3 años más negociando la DMA, pues habrá otras imperfecciones, habrá habido lobbies por aquí y por allá que hubieran puesto esto, quitado esto. O sea, la realidad es que se sabe que de alguna manera es imperfecto el instrumento. Bueno, no sé si Alfonso quiere... Dos cosas. Empezando por esto del el último tema del legislador. Yo siempre he estado en contra cuando la gente critica a la Comisión por ir contra empresas americanas. Yo siempre he defendido que eso no era así. En el caso de la legislación de la DMA es un poco distinto. Tú has dicho ahora, no se aplica a empresas españolas ni europeas. Antes se suele comparar con... se suele comparar con la regulación que hubo en materia de telecomunicaciones. Yo creo que el legislador hizo equilibrios distintos al diseñar unas reglas que se iban a aplicar a los incumbentes nacionales de cada Estado miembro de las que ha aplicado a empresas que no provienen de los Estados miembros. Y luego otra reflexión que al hilo de una cosa que conjuga algo que ha dicho Sonsoles sobre simplificación con algo que ha dicho Rafa sobre el proyecto de directrices de abuso y algo que dije yo antes sobre facilitamiento de la carga de la prueba. Antes yo creo que dejé apuntado que en la DMA es donde queda más claro estos esfuerzos de invertir la carga de la prueba por vía regulatoria, pero que en derecho a competencia había apuntes o tendencias que iban un poco en esa línea. Yo efectivamente lo que tenía en mente es lo que ha dicho Rafa, que es las directrices de abuso. Os planteé una pregunta que planteé hace poco a alguien de la comisión y no os anticipo ahora la respuesta, os la puedo decir después, que es que cuando yo vi las directrices dicen que una conducta producirá el proyecto, que una conducta tendrá efectos anticompetitivos. O sea, basta comprobar para declarar que algo es abusivo, que una conducta puede ser susceptible de por sí misma o junto con otros factores generar efectos potenciales sin necesidad de definir el contrafáctico en relación con empresas que pueden ser o no más o menos eficientes, y aunque el efecto sea no apreciable o de minimis. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué conducta no basada en los méritos no está cubierta por esto? Entonces, yo no sé si alguien es capaz de pensar en alguna. Entonces, si la respuesta es ninguna, eso quiere decir que el filtro de efectos que está en el proyecto de directrices sería un filtro vacío y que el único filtro sería el de si algo es competencia basada en los méritos o no, que es otro de los filtros vaporosos a los que hacía referencia antes, que podría dar lugar a, para bien o para mal, a más discreción.
¿Algún otro comentario que quiera compartir los asistentes? Sí. El hecho de que en el debate sobre DMA y particularmente DSA, no todo gira en torno a la competencia y a los problemas de competencia bien estructurales o de conducta que se producen en los mercados digitales, que si hay efectos de red exacerbados, que si hay barreras de entrada, etcétera, etcétera, sino que hay otra serie de valores, de bienes jurídicos que también se quieren proteger, ¿vale? Pues el discurso de odio, los contenidos ilícitos, toda esta parte, ¿no? Toda esta parte de bienes jurídicos que también se intentan proteger. Y ahí yo creo que hay una analogía, sí, con el derecho a la competencia, por ejemplo, con la famosa discusión, por ejemplo, en temas de precios predatorios, de que oiga, la intervención tiene que producirse en momento hábil, es decir, no cuando ya el problema ya se ha generado y ya es irresoluble, sino que hay que intervenir cuando hay que intervenir. Y en ese sentido, respecto a ese tipo de bienes jurídicos y no tanto la competencia, en el que posiblemente la competencia dinámica resuelva por sí misma el problema, en esos otros bienes jurídicos igual la intervención tiene que ser más temprana. Y eso además está relacionado con otra parte. Yo creo que, hilando un poco con lo que creo que ha dicho Fernando en un momento, con la analogía con el caso Superliga, por ejemplo, eso liga también con creo, una constatación de que cada vez existen una serie de operadores, particularmente en el ámbito de la DMA se ve más, ¿no? Existe una serie de operadores jurídicos, no solo económicos, sino operadores jurídicos, como puede ser la FIFA en el caso de Superliga, ¿no? El que se le reconoce un carácter subjetivo, digamos, que no lo pone al nivel de un Estado. En el caso de la Superliga, ¿no? De la FIFA se les imponen exigencias, digamos, típicas de un Estado, de una administración pública, obligaciones de no discriminar, etcétera, etcétera. Igual estoy yendo un poco lejos en el discurso, pero la idea también de que existen determinados operadores económicos que tienen tal presencia, tal poder y tal extensión internacional, supraterritorial, que son difícilmente controlables y que eso se tiene que controlar de alguna manera, ¿no? Entonces, hay también un aspecto, digamos, geopolítico, evidentemente ahí, ¿no? O sea, que los datos vayan a China o no vayan a China es un problema. Es decir, que no solo competencia, barreras de entrada, efectos de red y tal. El análisis es un poquito más complejo y mucho más rico, en mi opinión. Muchas gracias, Álvaro. Reacciona. Estoy totalmente de acuerdo en la segunda parte, el tema de Superliga. De hecho, hay un párrafo, no me acuerdo, 136 o algo así, donde el tribunal sugiere en el asunto de Superliga que al final, pues la situación de personas o asociaciones que han sido conferidos determinados derechos o que a través de su situación más o menos han ganado una situación que se convierten en reguladores. Yo creo que está evocando un poco precisamente esa idea, el informe de 2019 lo hace, donde las empresas estamos, digamos, en el mundo digital, lo que es interesante es el único sector donde casi a través de una situación a la que llegan a través de los ecosistemas se convierten en reguladores de un mundo. El ecosistema son muchos mercados paralelos y ellos son los que controlan el acceso, por ejemplo, las gatekeepers, controladores de acceso. Y es un poco la idea de que sí, ha habido un cambio cualitativo en la situación de estas empresas. No siempre están en posición dominante en un mercado. Se han convertido en reguladores. Y esa analogía un poco se hace de refilón. No sé si en algún momento se desarrollará más. En el asunto Android aparece un poco, pero también de refilón, etcétera. Y en cuanto a los valores, sí, pero el DSA y el DMA persiguen objetivos. DSA tiene unos valores muchísimo más amplios, en efecto, de contenidos ilegales, etc. La DMA es sobre todo sobre la estructura de los mercados, está más emparentada conceptualmente con el derecho de competencia, pero es verdad también que, bueno, sus funciones también se habla de contestabilidad y fairness, equidad, y por lo tanto hay algunos elementos, por ejemplo, de equidad que eventualmente, bueno, pueden ir más allá del derecho de competencia. Están las conductas de explotación, por supuesto, pero que ya la base jurídica, el artículo 114, indica que el legislador no tiene tampoco únicamente en cuenta la estructura competencial, sino algunos valores que van un poco más allá. Cuánto más allá, etcétera, es una cuestión desde luego de debate. Una reacción muy rápida, porque lo que dice Álvaro es interesante, porque es cierto que muchas de las cosas que suceden no tienen que ver con las preocupaciones clásicas de exclusión, etcétera, pero yo creo que eso entronca con algo que estábamos discutiendo. Mi predicción es que va a haber muchos más asuntos de conductas no equitativas, de abusos explotativos, y que eso en parte puede tener que ver también con el deseo de escaparse de los límites que se han impuesto por la jurisprudencia en los casos que ha habido hasta ahora de test estructurados para casos de exclusión. O sea, en los casos de conductas no equitativas o abusos explotativos es mucho más difícil tener un benchmark, el margen de apreciación de la autoridad puede ser más grande, y mi percepción es que
vamos a ver muchos más de esos casos, ya los estamos viendo. Y que, a ver, por ejemplo, Apple efectivamente, en España hemos tenido alguno también, y eso yo creo que también tiene que ver con la integración de otros objetivos, que efectivamente los de la DSA no son distintos, pero en derecho a la competencia, pues sostenibilidad, privacidad, ahora estamos empezando a hablar de autonomía estratégica, que es una forma elegante de hablar de proteccionismo, y luego hay otros, para una tendencia que pide tener en cuenta la democracia a la aplicación de derecho a la competencia. Entonces, toda esta inclusión de otros objetivos, de nuevo, para bien o para mal, pues puede redundar en quizás no en un margen de apreciación o en la utilización de test distintos de los que estamos acostumbrados a aplicar y de los que el tribunal ha delimitado hasta ahora. Yo quería hacer una reflexión, pero una reflexión desde otra perspectiva, porque me ha encantado oír que el derecho a la competencia era el derecho cobaya, porque es que es cierto, total, pero siempre lo ha sido, ¿eh? Es algo, vamos a decir, totalmente al margen de los patrones generales del derecho codificado, del derecho privado, del derecho público, va aparte absolutamente. Y bueno, como privatista, a mí siempre me ha interesado mucho los cauces del derecho digital en relación al derecho privado. De hecho, mi discurso de ingreso en esta casa fue el derecho privado europeo en la transformación digital. He hecho otra monografía en la legislatura anterior avanzando y ahora estoy preparando otra sobre los grandes temas de la legislatura. Podemos decir que son la legislación de datos, el paquete de datos, la identidad con el wallet, que eso es DSA, DMA, inteligencia artificial, en fin. Pero desde la perspectiva de derecho privado, ¿qué cuelga de ahí? Muy poco, porque en el 2019 fueron las directivas de contratos con el contenido digital y, en fin, y entrando en el Internet de las cosas por primera vez desde la perspectiva regularizada tradicional. Y ahora solamente podemos hablar pues, de la directiva en fin, que lleva a la modificación de los defectos de los productos defectuosos, que va a ser la que cuelgue la inteligencia artificial, porque ya ha decaído el programa de la Comisión, la directiva directa sobre daños en diligencia en la y luego todo lo que son los paquetes de diligencia de vida que realmente van a la sostenibilidad más que a la digitalización, pero todo ello se relaciona. En el programa de la Comisión de esta legislatura está reducir esas cargas, además. Por lo tanto, los controles ex ante tienen mucho más sentido cuando estamos hablando de B2B en todos los ambientes de competencia de cuando hablamos de otros ámbitos. Pero sí que me preocupa el ejercicio de derechos fundamentales. Ha citado la geopolítica y la preocupación por dónde van los datos, por ejemplo, con TikTok y todas las prohibiciones, ¿no? Pero se está creando un nuevo derecho fundamental que la Carta de Derechos Digitales no puede abordar, porque es mucho más allá de esto. O sea, el Reglamento de Protección de Datos y todo el paquete de protección de datos, donde se quedó. Estamos hablando de otro mundo, porque es economía de datos, ¿no? Y esos nanoderechos o esos derechos digitales especiales quizás sean el gran contenido del derecho del siglo XXI, junto al acceso de la justicia, que ya no va a ser, como bien dijisteis, judicial, sino que muchas veces hasta reputacional. Es una forma de autoexclusión o de autorregulación que permita más mercado a través de la reputación. Pero frente a eso, y con esto termino, existe el gran paquete de la digitalización de la justicia, que es muy relevante porque todos los reglamentos de justicia civil que se han hecho y que, bueno, tuve el privilegio de ser representante española en ellos desde el año Patatún, desde el año 2000, se han dado la vuelta con el reglamento 2023-1774, porque un solo reglamento ha cambiado todos los criterios de interrelación de los particulares con las instituciones y con los tribunales de justicia. Ahora solamente quedan dos fuera, que son los de derecho de la persona, filiación y discapaces, o sea, personas adultas, que parece que estamos hablando de otro mundo total, pero esa digitalización no alcanza el derecho de competencia, no está en la ley de mercados digitales. El acceso no se permite porque es un control que no es administrativo, es un control de gobernanza, en donde realmente es muy preocupante que los derechos fundamentales no solamente de los ciudadanos, que también, aunque el mercado sea otro tema, sino también de las empresas, no solamente los gatekeepers, sino todos los que puedan afectar, todos los usuarios,
quedan de alguna forma pendientes de un análisis que yo creo que, en fin, mesas de este lujo contribuyen muy altamente cualificadas, contribuyen a analizar, estudiar y a, en fin, a ver desde el punto de vista académico, ¿no? No solamente desde el punto de vista práctico. Bueno, con todo lo que han dicho, yo he tomado aquí hojas, subrayado y he hecho redondeles, porque son muchos conceptos a analizar, a estudiar, y insisto, desde el punto de vista académico hay que seguir trabajando en esto, en los grandes temas, o sea, no solamente en quedarnos en que no se puede regular de tal manera que impida, porque si no las normas se quedan obsoletas. Tiene que ser al hilo de los descubrimientos, al hilo de las nuevas tecnologías, al hilo de los avances, porque ¿qué es Next? Vete tú a saber, después de la inteligencia artificial, pues, habrá nada dentro de 2 días, otra cosa. Vete tú a saber. Bueno, luego se apaga la luz, ojo, todo esto está muy bien, pero eso es otra reflexión que hay que hacer. Y a partir de ya no nos valió de nada ni el wallet en el móvil, ni nada de nada, eso ojito con ello. Pero realmente es un camino de reflexión lo que tenemos por delante ante esta legislación tan rápida, tan distinta y tan detallada, porque como has dicho muy bien, luego están los actos de ejecución y los reglamentos delegados. O sea, una cosa es, pasó con el ya antiguo reglamento de protección de datos, que había 96 temas nada menos que para el derecho nacional, y el paquete que hay, por ejemplo, en la identidad digital, que es el tema concreto que estoy estudiando ahora, hay 5 reglamentos delegados que cambian absolutamente la normativa y el enfoque de las auditorías externas, pero porque no está obligado al secreto profesional, efectivamente. Pues con la venia de la presidenta, yo creo que, en fin, si no hay ninguna otra reflexión, yo por mi parte, pues simplemente agradecer de entrada pues la invitación para organizar esta sesión, por supuesto las intervenciones de Fernando y de Alfonso, que como he dicho al principio de mi intervención, pues han hecho un esfuerzo generoso por estar aquí con nosotros en la Real Academia. O sea que un agradecimiento muy particular y desde luego pues a todos los que nos han acompañado, tanto físicamente aquí, que son muchos, pero también tantos otros de manera virtual. De modo que, bueno, yo por mi parte aquí lo dejo y simplemente pues no sé si Ana quiere cerrar la sesión de hoy. Imposible cerrarla mejor. Pues lo único, un aplauso. Bueno, sí diría una cosa que tuvo lugar en el primer día del papado de León XIV. León XIV, ya sabemos el nombre.